¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y se encuentra conmigo mi esposa. Idalia Castro, Dios les bendiga. ¿Qué tal? Pues hoy de nuevo en domingo, ¿verdad? Por ahí de repente, por más que uno hace, no le alcanza el día para estar en las actividades que uno determina, pero pues Dios es bueno y lo especial de todo esto es que podemos dejar estos videos, ¿verdad? Estos audios en donde pues tal vez si no fue de manera en vivo, podemos estar recurriendo a ellos. Este es el programa que hemos denominado Lo que se quedó en el tintero. Hemos recibido por ahí algunas sugerencias que vamos a estar tomando en cuenta, algunos mensajes que vamos a estar contestando. Una disculpa si estamos tardando en contestar, pero es que de repente se junta mucho la actividad, pero prometo contestar todos y cada uno de ellos. También sobre los temas que están ahí en el tintero, a propósito de esto, acerca de los milagros de Jesús, los vamos a retomar con mucho gusto también. Pero hoy tenemos un tema que, ¿qué te pareció en la mañana? Muy interesante y más que nada el hecho del ejemplo que tomas para explicarlo, ¿no? Es visual y sobre todo se nos queda más a la cabeza. Bueno, y, sí. Y sobre todo muy dinámico en el sentido de que también pongan atención los jóvenes, ¿no? Sí, pues finalmente esa es la intención, ¿no? Que los jóvenes, sobre todo las nuevas generaciones, como decíamos en la mañana, puedan tener acceso al Evangelio, pero ahora en su lenguaje, porque el lenguaje que usan los jóvenes ahora, las cosas que ven, ahora ellos son de redes sociales, son de mensajes cortos, pues tiene gran relevancia. Hace unos días fuimos, de hecho, para ser precisos, el día de ayer, sí, fuimos a una presentación de un libro, ¿verdad? Teología Pop, en donde se abordaba precisamente esta temática de cómo impactar o cómo alcanzar a las nuevas generaciones. Y una de las propuestas era precisamente a través de la cultura pop, ¿no? Y pues, aunque a muchos les pareció muy innovador, nosotros tenemos años haciéndolo aquí. De repente tomamos el entorno como lo hacían los misioneros de antaño, como lo hizo el propio Señor Jesús, para poder explicar acerca de un tema teológico, un tema que tiene que ver con Dios. Y hoy precisamente se refiere a esto que muy visual mi esposa, porque el tema que tocamos hoy por la mañana fue: en el cristianismo ¿es necesario llevar una vida de espartano? Y cuando oímos el término espartano, creo que el representante más importante, por lo menos de una generación para acá, es Leónidas, ¿verdad? ¡Aú! De esta película de 300, del cual les puse un extracto muy pequeño por la mañana en la congregación. Esta parte en donde pues precisamente se ve un poco de la cultura espartana reflejado en este pequeño extracto del inicio de la película, en donde precisamente se ve la selección de los bebés, y esto es un hecho real, en donde se escogían solo los más aptos para capacitarlos, para adiestrarlos desde pequeños en las armas, y ya después a cierta edad pues para poderles llamar hombres y tomar como parte del pueblo, de la tribu, pues se les mandaba a ellos solos, ¿verdad?, a valerse por sí mismos, y si regresaban pues eran acogidos hasta en el sentido de un rango de autoridad, y si no pues tristemente no estaban capacitadas. Pero ¿a qué me refiero yo exactamente con que si es necesario que un cristiano lleve una vida de espartano? Bueno, voy explicando un poco. Los habitantes de Esparta, para empezar, o espartanos, eran famosos por ser un pueblo guerrero. Entre los principales valores que tenían estaba la valentía, la astucia, la austeridad y desde luego la obediencia. Ahora, hay un boxeador muy famoso en su tiempo, ahí en Estados Unidos, llamado Jack Peterson, que les puse una analogía aquí en México, los que son mexicanos o latinoamericanos me entenderán,
que les puse la analogía del boxeador de Julio César Chávez aquí en México, que durante su carrera deportiva, pues duró muchos años sin perder una sola pelea y fue campeón en diferentes pesos del boxeo. Pero este boxeador, Jack Peterson, dice lo siguiente, y es aquí donde quiero que pongamos, pues digamos, el énfasis de esta enseñanza. Él escribió, o más bien, él dijo, y alguien lo registró, ¿verdad? En una entrevista: se me exige que viva una vida compuesta en gran manera o en gran parte de negarme toda clase de cosas, que obedezca ciegamente las instrucciones del entrenador a fin de estar en forma físicamente para que pueda estar a la altura de medirme con cualquiera que se presente, estar preparado para lo peor. La mía, dice Jack Peterson, no es una profesión en la que se permiten los excesos. No hay lugar para los débiles y se sigue como cosa natural. El vivir limpio es estrictamente esencial. No fumo, no bebo, porque he decidido que no es bueno para mí. Debo llevar una vida de espartano. No puedo permitirme dejar el entrenamiento, porque para ser un boxeador y para que el boxeador tenga éxito, debe de vigilarse a sí mismo constantemente. Debe de vigilarse a sí mismo constantemente. Ahorita que lo escuchas por segunda vez, esta entrevista que otorga Jack Peterson, en donde dice todo esto acerca de su entrenamiento, ¿qué impresión te deja? Que fue una persona, no sé, bueno, la verdad yo no lo conozco y no había escuchado, la verdad, porque el box de plano, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de cómo llevó su vida disciplinaria para poder tener éxito. No cedió a ciertos gustos, tal vez, no dejó de exigirse y llevar a cabo una disciplina constante, ¿no? Y el hecho de dónde llegó te da la evidencia que tuvo éxito con mantenerse firme. Claro, hoy no hay ese tipo de deportistas. Ya es muy común que vemos, por ejemplo, a los futbolistas metidos en cada escándalo, sí, a los boxeadores también, en los excesos, etcétera. Son muy pocos los que todavía tienen este sistema disciplinario que ellos llaman espartano. Pero el consejo que él da en la parte final de esta entrevista es lo que a mí me llamó poderosamente la atención para tomarlo como ejemplo. Cuando él dice que para un boxeador, que para que un verdadero boxeador tenga éxito, debe de vigilarse constantemente a sí mismo. Y eso es realmente en lo que quiero hacer énfasis, o hice desde la mañana énfasis en la congregación. ¿En qué se parece la vida espartana a la vida cristiana? En eso, en que tenemos, al igual que los espartanos, abstenernos, negarnos a varias cosas, mantenernos limpios, pero sobre todo, vigilarnos a nosotros mismos constantemente, vigilar nuestras propias vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos habla precisamente de un asunto que tiene que ver también ahí con referencia deportiva, por si podemos decirlo así. Nos habla de un gran premio al final de la carrera, tomando como analogía este asunto de la carrera, este asunto del maratón, refiriéndose a la vida como un símbolo de esta carrera. Pero también muestra la intencionalidad que debemos de tener al vivir. No nada más es vivir por vivir, no dando golpes. Esta es una frase que ahorita vamos a leer la cita, pero esta frase de no dar golpes al aire, o sea, no hacer cosas que realmente sean vanas, porque el que golpea al aire, ¿a quién golpea, no? Sí. Y cuidarnos para no ser eliminados de la carrera. Pero, sin más, vamos a pasar a la cita para que escuches. A ver.
Amén. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo pueda quedar descalificado. Wow, esa es la versión nueva traducción viviente. Es una versión que las generaciones de ahora pueden entender bien. Voy a leer la misma cita en la versión Reina Valera 60, que digamos que es una versión más clásica que usamos, ¿verdad? Pero sigue siendo Biblia. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay varias palabras aquí que si vamos al idioma original, al idioma en el que fue escrito, nos dejan ver pues de una manera más cabal, de una manera más amplia, a qué se está refiriendo el apóstol y por qué estoy haciendo un símil con ser un espartano en este sentido. Dice, todo aquel que lucha. Lucha está traducido del griego agonosomai. Ay, me trabé. Agonosomai. Siempre me trabo con el griego. Que significa luchar, pero también tiene otras acepciones o complementos de lucha. Quiere decir el que está compitiendo por un premio, también el que contiende con un adversario y también el que se esfuerza para lograr algo. Quiere decir todo esto entonces que aquel que lucha, que aquel que está en competencia, lo está haciendo por un premio. En el caso de nosotros, los cristianos, lo estamos haciendo por participar de la eternidad con el Señor, de estar delante de su presencia, de pertenecer a su familia. Entonces, el término es perfectamente correcto, luchar. Contender con un adversario, claro que estamos contendiendo y no contra uno, sino contra tres. La carne propia de cada uno, es decir, nuestro propio yo, desde luego también el diablo y el mundo, todo aquello que nos está circundando, todo aquello que nos influye. Entonces, todo aquel que lucha lo está haciendo por un premio, contendiendo contra un adversario y desde luego también esforzándose para lograr algo. Sigue diciendo Pablo que ese que está luchando de todo se abstiene, es decir, ekraketeumai, esa sí me salió la primera, que quiere decir ejercer el dominio propio. Y es verdad, los cristianos debemos ejercitar el dominio propio, y en este sentido a veces es, como diría el mismo apóstol Pablo en una alegoría, someter al viejo hombre, ¿verdad? A la vieja mujer. ¿Tú cómo ves este asunto? Yo creo que de los asuntos que competen a la nueva vida en Cristo, al estar caminando ahora sí que bajo sus pisadas, tras sus pisadas de Jesús, siguiendo el ejemplo que Él nos da, yo creo que este es uno de los puntos más difíciles de cumplir, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, más que nada que el ser humano tiende más a llevar a cabo lo que uno quiere, lo que uno desea, y si se molesta, enojarse y agreder y todo, ¿no? En lugar de controlarse a sí mismo. Entonces creo que es una lucha constante que tiene el cristiano, ¿sí? El no contestar a la persona que nos está ofendiendo o no ceder ante la tentación. Claro, como decía, por ejemplo, en esta entrevista el boxeador Jack Peterson, para ser verdaderamente un campeón mundial tienes que abstenerte de cosas. Yo, por ejemplo, soy de carácter muy fuerte, quienes tienen cercanía conmigo lo saben, pero desde que vine a Cristo, como dice la Escritura, hasta el limón empezó a saber dulce.
Ya no estoy tan amargado, gracias a Dios. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Siempre tratando, como dice la escritura, de hermosear el rostro a través del conocimiento de la palabra. Pero el que es atleta, de todo se abstiene. El cristiano, en esta carrera, en esta lucha, igualmente tiene que abstenerse de un montón de cosas, ejerciendo su dominio propio. Este sentido de ekrateuomai se refiere a veces también a estar a dieta. ¿Qué consumes? Y consumir me refiero por los 5 sentidos, no nada más de lo que te alimentas. ¿Qué consumen tus ojos? ¿Qué consumen tus oídos, tu tacto, tu olfato, tu gusto? Porque a través de los 5 sentidos nosotros, como diría el propio libro de Job, hacemos pactos, ejercemos ahí una cierta selección, absorbemos, ¿verdad? Y también en otro sentido se refiere hasta a la castidad. Y no nada más me refiero a la castidad a nivel de índole sexual. A veces es necesario abstenerse de algo, ¿no? Como decíamos en la mañana los jóvenes. Sí, la tecnología ahorita, ¿cuánto tiempo nos llevamos en esto? Y descuidamos que nuestra vida espiritual, cuando debería de ser lo contrario, ¿no? Sí. Y dice, ahí mismo sigue diciendo, que en esta lucha el atleta se abstiene y lastimosamente, porque lo dice a manera de reproche, se abstienen, se preparan, están en lucha para recibir una corona. Y la corona suena como a loción famosa, ¿verdad? En griego de Stefanos, quiere decir corona. Y es verdad, la mayoría de la gente que está en esta vida, que está a lo mejor a veces absteniéndose, ¿por qué lo hace? Desgraciadamente, en la mayoría de los casos es para tener una cierta etiqueta, para ser reconocido públicamente, para ser reconocido con honor, porque la palabra estéfanos quiere decir guirnalda. O sea, si es una corona, pero de estas engarzadas, estas trenzadas que se hacían y que se llaman guirnaldas, que hemos podido ver, por ejemplo, en las pinturas o aún en las estatuas, en los en este asunto de las artes, a los emperadores, ¿no? Era un símbolo quizá más valioso que el oro, porque te dotaba de reconocimiento, de honor, y era público el asunto. Y desgraciadamente, como diría Pablo, mucha gente está en esta vida luchando, está compitiendo, está contendiendo contra un adversario, se está esforzando para algo. A veces hasta se abstiene de cosas, se abstiene de ciertas actitudes, y hasta a veces nos abstenemos de sueño porque queremos hacer días de 26, 28 horas y no nos da. Sí. Pero, ¿para qué? ¿Para reconocimiento? ¿Para ser honrados? Y no es que esté mal, sino el asunto que normalmente es por una corona, como dice el propio Pablo, corruptible. Es decir, a veces lo hacemos por cosas que son perecederas. Ahí la palabra usada es fetsartos o fetsartos, más bien por el acento. Pero mira, es increíble que el significado que es traducido como corruptible es podrido, perecedero, algo que se va a podrir. Sí. A veces nos esforzamos demasiado por cosas que son efímeras, se van a acabar, no van a trascender, no tienen una importancia tan relevante que puedan marcar nuestra vida, y a veces estamos en eso. Y dice que, a diferencia de esto, Pablo dice, yo como ejemplo, como persona que estoy tratando de seguir a Jesús, yo lo hago por una corona, pero en mi caso que sea incorruptible. Y ahí la diferencia es solo una letra y donde se coloca el acento. Podrido y perecedero es sartos, y incorruptible es afsartos, con una A.
El prefijo es la A. Sí. Acuérdense de sus clases de etimologías grecolatinas, el prefijo A quiere decir contrario. Contrario a lo que se pudre. Yo igual me estoy absteniendo de cosas, igual estoy en la lucha, igual me estoy peleando contra mi carne, contra el medio social que me quiere jalar. Lo estoy haciendo conteniéndome cada vez más que puedo, pero tal vez el reconocimiento que yo busco no es público, porque lo que busco no es a nivel material, no es a nivel terreno, lo estoy haciendo a nivel celeste, no a nivel de que al que busco agradar, pues es Dios, ¿no? Sí, amén. Él dice, así que yo de esta manera corro. O sea, de esta manera estoy compitiendo. Y ahí la traducción es Trejo, como el apellido, Trejo. Todos los Trejo deberían de ser buenos corredores, por el simple significado de su apellido. Pero en general es andar deprisa. A veces, sí aceptamos a Jesús, sí estamos en el camino, sí vamos a la iglesia, sí leemos la Biblia, pero ahí vamos como que a paso de gallo gallina, de tortuga, o de estos gusanitos, ¿cómo se llaman? Los que se doblan, gusano medidor. A veces nos detenemos. O a veces nos detenemos, cuando en realidad Pablo está diciendo, nuestro caminar en Cristo debería de ser a prisa. Tratando de aprender, tratando de vivir, tratando de practicar la fe lo más pronto que se pueda. Y dice, no como a la aventura. O sea, yo corro, pero tengo un destino. Yo corro, pero tengo una meta. Yo corro y es más, voy deprisa porque me interesa este premio que me han prometido, que es estar con el Señor eternamente, que es tener esta eternidad a plenitud, en donde ya no va a importar, como dice el cantito, ¿te acuerdas? Ya no habrá más que, ahí en el cielo, ahí en el cielo. Ya no habrá más llanto ni más dolor. Ni más tristeza, ¿verdad? Entonces, pero lo hace de una manera apresurada. Y a veces les decía en la mañana a la congregación que nosotros lo hacemos como por si nos sobra saldo con el Señor. Haz de cuenta, cuando tienes ahí tu plan de datos en tu teléfono y sabes que tienes cierto límite, por lo regular lo utilizas primero en llamar o en hacer mensajería a todas las cosas que tú consideras importante. Pero si hay que bajar una aplicación bíblica o alguna que sea de devocional o de estudio, ahí no, mejor no se me van a acabar mis datos, ¿no? No se me va a acabar mi saldo. Entonces, lo que dice es que hay que tener como propósito y como meta un punto definido para correr. Es decir, este año que está a punto de acabarse, a lo mejor ya estamos por entrar a septiembre, a lo mejor te propusiste leer la Biblia por completo, a lo mejor te propusiste quizá aprender un poco más de hermenéutica e interpretación bíblica, quizá participar en un discipulado, no sé, ser ayuda con los niños o participar con los jóvenes, no sé, a lo mejor te propusiste ayudar para que el evangelio se afiance, se fortalezca y puedas ser tú una pieza que tu ministro, que tu pastor pueda utilizar. Y a lo mejor no has llegado ahí, pero pues, ¿por qué no planteártela ahorita? ¿Por qué esperar a este enero? Yo no corro, dice Pablo, como a la aventura, a ver qué pasa. No. Hay que tener metas definidas y siempre tener un plan B y un plan C y un plan D. Es decir, a lo mejor yo quería leer toda la Biblia, no pude. A lo mejor me quedé solamente en el libro de los Hechos, hasta ahí llegué. Pero bueno, si ya llegué hasta ahí, voy a hacer un segundo plan. Voy a tratar de ubicar cada capítulo de qué trata. Voy a ubicar personajes principales. ¿Cuál es la temática? ¿Qué me quiere decir? Cuando Pablo estuvo en Éfeso. O sea, irte planteando metas que tal vez si no pudiste hacerla grande, sí puedas tener varias chicas o pequeñas. Pero el caso es ir avanzando, no quedarte parado. El caso es hacerlo, como dice Pablo, deprisa. Y sigue diciendo ahí en 1 Corintios 9, 25 al 27. También de esta manera peleo. Y peleo viene, o pelear, viene del griego
pukteo, que quiere decir golpear con el puño. Pero más específicamente, y dado que empecé con un ejemplo de un boxeador, refiriéndome a Jack Peterson, una de las cosas que, si no has ido a una clase de box, te recomiendo que vayas una. Por lo regular la primera te la dan gratis, y lo primero que te van a enseñar es a caminar hacia atrás y a girar tu mano para dar el golpe. Caminas hacia atrás, estiras tu mano, giras tu muñeca para dar un golpe que va acompañado de tu hombro y de tu cadera. A ese golpe recto se le llama jab, llavear, dicen por ahí. ¿Qué es lo que hace cuando dice yo de esta manera peleo, yo de esta manera estoy dando mi jab? ¿Para qué sirve el jab en el box? Para medir la distancia donde está tu oponente, para estarlo ahí midiendo, atosigando y con la mano fuerte dar el remate. Pablo dice, yo cuando peleo de esta manera, no al aire. Es decir, si me voy a abrir camino, en algo definido, no en algo intangible, no en algo etéreo como un sueño y una meta guajira, decía mi mamá. Sí. A veces decimos, ¿qué quieres este año? Ah, no, este año voy a tener un carro, me voy a hacer de un departamento. Y aunque son metas materiales, cuando no llegas, ¿cómo te sientes? A lo mejor ni trabajo conseguiste. Pablo dice, si voy a pelear, no voy a golpear a lo tonto, no me voy a pelear con la gente, no me voy a pelear con el gobierno, ay, que los impuestos, ay, que esto y que el otro, ni hablar. Sí enoja a todo el mundo, pero se tiene que hacer. Sino él dice, sino golpeo a mi propio cuerpo. Wow. A veces estamos abriendo heridas por todos lados, con malas contestaciones, con trabajos mal hechos, con muy bajo desempeño en donde laboramos, y vamos abriendo brechas y vamos abriendo heridas y vamos abriendo malentendidos y llegamos a abrir hasta odios. Y Pablo dice, si vas a golpear a alguien, golpéate a ti. Porque el primero que tienes que cambiar, y tomando esta cita o esta frase célebre, hay un autor que dice, si quieres cambiar al mundo, cambia tú primero, de Gandhi. Si quieres cambiar al mundo, cambia tú primero. Pablo dice lo mismo exactamente, y conste que Pablo lo dijo mucho antes que Gandhi. Lo dice, cuando peleo, no lo hago como quien golpea el aire, sino que golpeo a mi cuerpo. Al que me interesa cambiar, al que me interesa irle quitando aquello que no está bien, es a mí mismo. Y dice más, dice, y lo pongo a servidumbre. Todos queremos ser atendidos y nadie queremos servir. Hemos sido muchas veces testigos de esto, ¿cierto? Sí, debemos de hacer todo lo posible por ejercitarnos en lo espiritual. Claro, no estamos en contra de que es una carrera, el trabajo y todo. No, todo hay que hacerlo pero involucrando a Dios. Claro. Pablo dice, yo tengo un objetivo bien definido. Y miren que Pablo era un erudito, es de los dos hombres de la Biblia más sabios e inteligentes en mi concepto personal, en el Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Pablo. Personas doctas, personas cultivadas, personas instruidas en varias artes. Increíble. Este hombre dice, si voy a pelearme con alguien, voy a pelear por irme quitando, voy a disciplinarme por irme quitando aquello que no me hace bien. Como diría Jack Peterson, me abstengo de todo, me mantengo limpio, así dijo, como hacían los espartanos. El chamaco ya está madurando, échalo para el bosque nada más con su taparrabo, dale ahora sí que ya tiene la enseñanza y que él se valga por sí mismo. ¿Y qué pasaba? Pues los espartanos enseñaban también a los niños que tenían una muy alta
tasa de que regresaban hechos hombres, porque ya se sabían valer por sí mismos, eran diestros en las artes de las armas y desde luego en cazar, para alimentarse por ellos mismos en el bosque. Entonces, Pablo dice, yo me voy a poner a servir. ¿Para qué? Para que no se me olvide que este mensaje que yo traigo, que es el Evangelio, que es el mensaje de Jesús, que es el mensaje acerca del reino de Dios, no se me olvide que yo le serví a los demás, porque de esa manera yo fui el mensajero, y manteniéndome humilde, manteniéndome luchando, manteniéndome bajo dominio propio, manteniéndome buscando reconocimiento, si he de buscarlo en alguien que sea en Dios, no en algo podrido, lo voy a hacer de manera deprisa, con un golpe, con una preparación determinada, va a ser para que yo mismo tenga presente que debo de estar, como diría Jack Peterson, autoexaminándome, o lo voy a decir citando textualmente, vigilándome a mí mismo constantemente. Pablo mismo confirma esta instrucción más adelante, ahí en primera a los Corintios 10:22. Si me haces favor de leerlo. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensas que somos más fuertes que Él? Primera a los Corintios 10:22. Dice muy diferente. Bueno, no diferente, lo dice en un... Bueno, está bien, lo voy a leer en mi versión porque acá como que me revolvió esta versión. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, o sea, puedo hacerlo, pero no todo me edifica. ¿Cuál es la cuestión aquí? Decisión. Decisión. Sí. Amado, porque tenemos que concentrarnos en la meta. Tenemos que dejar de fijarnos cómo viven los demás. Debemos de concentrarnos en nuestra propia carrera y en lo que Dios pide de ti. Ser un guerrero espartano seguramente no era nada sencillo. Dominar el combate con armas, dominar el combate cuerpo a cuerpo. Todo esto requería disciplina, desde luego, entrenamiento, determinación, una vida de renuncia. Nuestra lucha es de otro tipo, pero no deja de ser ardua y difícil. Nuestra lucha no es física, pero su preparación debe de ser tomada con más seriedad que la de un guerrero o un atleta, como el ejemplo que pone Pablo. La corona por la que corremos, tú y yo, es la corona de la vida eterna. ¿Qué es una vida a comparación de la eternidad? No mires, amado, lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y todos los días entrena. ¿Para qué? Para ser el mejor atleta posible. Enfócate. Ahora quién sabe qué tengo. Enfócate en la meta. Que nada te distraiga. ¿Qué podrías acotar para finalizar esta enseñanza? Ejercitémonos, hermanos, porque no, para esta batalla que es este mundo, necesitamos estar ejercitándonos día con día. Tenemos una lucha constante, no es de que el enemigo no se va a quedar sentado y dice, ya, aquí te dejo descansar y órale, ¿no? Toma aire. Como ¿no? en el box 3 minutos de descanso, no, el diablo te va a apabullar, tu carne te va a apabullar, el mundo te va a apabullar. Es una lucha constante, entonces no podemos descuidarnos con cualquier cosa. Entonces, respondiendo a la pregunta del principio, en el cristianismo, ¿debemos de llevar una vida de espartanos? Ay, sí. Sí, claro, no a nivel físico Nada. ni atlético como ellos, aunque también hace bien el ejercicio, pero sí tendríamos que tener la misma disciplina para poder capacitar nuestra alma y nuestro espíritu, para poder estar ejercitados
en el Espíritu Santo, en los ejemplos y las acciones que nos enseñó el propio Señor Jesús, y buscando la corona de agradar al Padre. Así es. Pues esperamos que te haya bendecido. Hoy usamos un poco de cultura pop, pero todo con miras a poder llevarte a Cristo, porque en verdad que la plenitud solo proviene de Él. Y pues imagínate, tanto te ama que dio a su Hijo por ti. Así es. Y quiere que regreses a Él. Amén. Pues esta fue una transmisión más. Nos da gusto poder estar, aunque sea a veces de manera diferida, pero tratamos de hacerlo, mantener este contacto contigo. Y si tienes alguna sugerencia, alguna opinión, contáctanos en nuestras redes. Si quieres que hablemos de algo, contáctanos en nuestras redes. Y con ayuda del Señor, poco a poco iremos desahogando todos los temas que lleguen hasta nuestros buzones de sugerencia. Por mi parte, me despido. Soy Israel Chapa, que Dios te bendiga. Y se despide mi esposa. Y Dalia Castro, bendiciones. Bueno, pues descansen, buen domingo, lo que resta de él, y que el Señor me los bendiga mucho. Shalom.